expresión de libertad. Hay otra agenda. Repasala. Tren de Noticias. Bienvenidas y bienvenidos al tren, diría, y ya lo hemos repetido en más de una ocasión, don Carlos Alberto García, Charly García. La temperatura en la ciudad de Puerto Madryn para las próximas horas se estima en 13 de máxima, ya pensando en martes, con un cielo parcialmente nublado, 3 de mínima, 12 de máxima, 8 de mínima, 19 de máxima el día miércoles. Y el jueves se augura que habría una posibilidad, de hecho sería el único día en la semana en donde está prevista algún tipo de posibilidad vinculada a las precipitaciones, 3 grados de mínima, 12 grados de máxima. Conduce esta locomotora el señor de la batería, Marcos Rodríguez con S. Nos metemos en una información del ámbito local. Cuando hablamos del ámbito local, la jurisdicción es la ciudad de Puerto Madryn. En nuestro caso es bien local porque tiene que ver con nuestra cercanía vecinal, nuestra cercanía barrial. Enclavados en el barrio América, pegaditos al barrio Roca, al barrio Comercio. Bueno, son distintos el barrio 21 de enero. Son distintos sectores en donde está justamente la Fundación Ceferino Namuncura. Conversamos esta mañana con Juan Carlos Yunta, que ha sido presidente de Alumni, justamente pensando en cuestiones vinculadas a lo deportivo y a lo social. Integra el consorcio que él mismo nos mencionaba, tiene que ver con 613 departamentos en el barrio Roca, ¿no? Lo que uno ve como esa mole grisácea, ¿no? Inclusive por las dimensiones que tienen esos departamentos, si lo divide en números, si lo tiene en cuenta en números, son 613 departamentos. Hay una situación puntual que se da con el administrador de apellido Coronel. Según Yunta, según los vecinos, según quienes integran el consorcio, el mandato está vencido, el hombre no se quiere ir. Bueno, aquello que parece ser una cuestión justamente de consorcio, privada, absolutamente que debería quedar entre las paredes del edificio, o en este caso de los edificios que conforman cada uno de los departamentos, termina tomando estado público en virtud, obviamente, de la situación planteada por los propios vecinos. Escuchamos la palabra de Juan Carlos Yunta, que esto nos decía en entrevista con Bisagra. El administrador actual del consorcio del barrio Roca se le venció el mandato en 2021. El 20 de mayo se hizo una asamblea donde se votó el Consejo de Administración, así para poder trabajar en función de todas las cosas irregulares que está pasando en el barrio. Bueno, resulta que este señor fraguó el libro de actas, debajo de donde habíamos firmado nosotros, los electos por la asamblea, él agregó un párrafo donde por 6 meses más la asamblea había votado que él se tenía que quedar, y cosa que no ocurrió. Sí, hay 613 departamentos en total, de los cuales, bueno, el mismo administrador nos ha dicho que los que pagan la despensa es un 60% más o menos. Y el otro 40% que no paga es precisamente por la mala administración que está haciendo este señor. ...120 horas de paro propuestas por ATECH. Se suman a las 96 horas de paro de la semana anterior, también propuestas por el mismo gremio. Aguardaremos por distintas actividades públicas, hablando justamente de actividades públicas. La semana pasada hubo una serie de movilizaciones en la ciudad de Puerto Madryn, en la capital de la provincia, rumbo al Ministerio de Educación. Si se quiere, obviamente, declaraciones cruzadas, ¿no?, entre aquello que mencionan los representantes de los gremios de educación, no solamente de ATECH, sino de otros también, y lo que se dice desde el Ministerio de Educación, sobre todo en la voz del propio ministro José Grassini. Escuchamos la palabra de Mónica Balmaceda. Ella es representante de SADOP, que nuclea
a trabajadores y trabajadores de la educación del ámbito privado sobre el tema en general. Esto nos decía. Y bueno, nosotros esta decisión la tomamos, como te digo, el día miércoles. No estábamos al tanto de las acciones que iba a organizar la ATECH. Entonces, ayer, conjuntamente con los compañeros de de AMET, nos acercamos a la ATECH porque somos docentes, ¿no? A pesar de nuestra gestión, somos docentes públicos. Nuestra gestión es privada por el contrato contractual que tenemos con estas entidades que son las patronales, pero nuestra unión es en lo salarial en cuanto a que el gobierno es quien impone nuestro salario. Entonces ahí está la unidad. Y en la situación que viven todos los docentes, donde esta cuestión económica nos atraviesa tanto, y más a nuestra gestión, donde nos exigen muchísimo trabajo y que no es recompensado como corresponde. Bien, acá con la llegada de los jóvenes representantes de Resostenidos, hacemos un pequeño asterisco para recordarle a la audiencia que Resostenidos, junto con Martín Pardo, Matías Sánchez, Martín Sepúlveda y Joaquín Molina, se lleva a cabo desde las 15:30, ¿no? Nosotros durante la mañana ponderamos este gesto de los chicos de hacer lo que les gusta fuera de hora escolar, y ellos lo retribuyen obviamente con un cariño muy grande que tienen para con sus docentes. Cuestión interna al margen. Mientras tanto, recordamos que también 7 al MIC se transmite desde las 13:30 y tiene que ver con quienes están haciendo los primeros palotes en materia de comunicación. Cambiamos de tema. Esta mañana conversábamos con Claudia Bard. Ella es la defensora del pueblo de la provincia del Chubut. Pasamos revista, como decían en la noticia rebelde, cosa que después se fue afianzando o se fue repitiendo en distintos programas, sobre todo televisivos. Hoy es una frase que queda absolutamente antiquísima porque, lamentablemente, las revistas prácticamente no existen o están en otro tipo de versiones. Pero en ese pasar revista de cuestiones que tienen que ver con la Defensoría del Pueblo, la propia titular hizo mención acerca que la lista, ¿sí?, si hablamos de ranking en cuanto a intervenciones del área, tiene que ver con básicamente las prestaciones médicas. El requerimiento principal en general tiene que ver con prestaciones médicas, con la cuestión de salud, ¿no? Tanto nosotros tenemos intervención directa, digamos, con el afiliado de Ceros, porque Ceros está dentro de nuestra órbita de competencia, y los vecinos y vecinas que no cuentan con obra social, que no están dentro del sistema, que el sistema de salud provincial les tiene que garantizar tanto la atención como el medicamento y demás cuestiones. Esos son nuestros principales, o sea, es sobre lo que más trabajamos en el diario, y hacen al cúmulo, digamos, de mayores casos que llegan a la Defensoría. Y siempre tenemos también con las obras sociales nacionales, que si bien no tenemos competencia, Chubut es chico en general, entonces aprovechamos esas circunstancias para tener diálogo con los diferentes sectores, digamos, que tienen que ver con las obras sociales nacionales, a veces con sindicatos o directamente con representantes acá, y también a través de Defensoría de Nación para, bueno, poder llegar, digamos, a la solución en esos casos, que si bien también tomamos el resguardo de decirle a la gente que no tenemos competencia, pero que intervenimos de buenos oficios porque muchas veces destrabamos la cuestión igual más allá de la competencia, pero tenemos competencia de lleno con Ceros y con el sistema de salud provincial, y eso se lleva en el ranking, digamos, el puesto mayor de casos diarios y del cúmulo de casos a tratar. Hay un segundo fragmento de la entrevista que pueden escuchar y observar de manera completa en el canal de YouTube Fundación Ceferino Namuncurá, tiene que ver con el tema específico de Playa Pardelas. Hace algunos días atrás, justamente un grupo de vecinos inició una campaña para recolectar firmas que se recaudaron, valga la expresión, en una cantidad importante, y esto se presentó justamente también en la Defensoría del Pueblo. Sobre este tema se expresó también Claudia Bard, titular del área mencionada.
nosotros lo que le consultamos al ministerio en su momento era, bueno, los motivos del cierre, cuál fue el acto administrativo por el cual se cerró y en qué lo justificaron, digamos, para cerrar el lugar. Ellos dicen que en realidad no hay un acto administrativo, sino que hay un acto de hecho, que es que el médano en el ingreso, en la curva que hace, se corrió y que había un informe de hace un tiempo del corrimiento natural de este médano, digamos, y que lo que impidió es el ingreso porque, bueno, de alguna manera interrumpió el camino, digamos. Y nosotros lo que creemos es que, en definitiva, esto fue distinto. Se da el cierre, de hecho, por parte del propietario con un candado de el ingreso, digamos, de la tranquera de ingreso. Y, bueno, el corrimiento del médano entre pandemia, el no ingreso y demás, que venía dándose de forma natural, se da más rápido, ¿no? Lógicamente. No pedimos una resolución en concreto para sí o para no, porque entendemos que puede haber cuestiones medioambientales que justifiquen que no, pero bueno, justamente eso, que estén justificadas. Lo que queremos ahora es un poco como lograr esto, que se tome un compromiso con los plazos de respuesta. Por último, información que llega a nivel nacional, recordando siempre que a partir de las 20 horas el noticiero de Farco, Foro Argentino de Radio Comunitarias, que nuclea a probablemente cerca de 200 radios con la última actividad que hubo congresal, en donde se han aceptado justamente las distintas radios que emiten de manera digital, ya no solamente vinculadas al tema de una frecuencia en sí misma. Bueno, recordando eso, que a partir de las 20 horas está el envío informativo de Farco, en donde hay mucha información federal, ¿no? No solamente como sucede desde hasta las agencias de noticias en Buenos Aires, con esa mirada desde Buenos Aires para con el resto del país. Lo mismo los medios, llamémosle, más tradicionales, hegemónicos, etcétera, etcétera. Sino que en este caso hay una mirada muy puntual porque en la mayoría de los casos, de hecho nos sucede a nosotros a través de Fabricio o a través de algún estudiante inclusive o de una estudiante, somos corresponsales no solamente de cuánto sucede aquí en la provincia del Chubut, sino también en la región patagónica, ¿no? Por ende lo mismo sucede en otras partes del país. Si bien estamos mencionando esto, para que lo tengan en cuenta, hay distintas cuestiones que hacen a qué pasa en provincias como por ejemplo en Jujuy en materia de educación. La semana pasada o hace 2 semanas hacíamos referencia al tema de Salta, al tema de Río Negro, al tema de Jujuy. Hacíamos mención que lamentablemente en ese sentido Chubut, como se describió en algún momento, era una alerta spoiler de cuánto podía llegar a pasar a nivel general en distintas provincias del país. Año electoral, el post-año electoral seguramente traerá bastantes situaciones conflictivas con respecto, entre otras cuestiones, al tema de la educación. Bueno, no es la excepción la Jujuy de quien aspira a ser presidente de la Nación, Gerardo Morales, que como muchas veces sucede, un discurso para lo macro y una acción para lo micro. Natalia Morales en su cuenta de Twitter dice: arriba los salarios, abajo la reforma, nueva jornada de lucha en Jujuy, somos miles en las calles desafiando al gobierno de Gerardo Morales y a su decreto 8464 que sanciona, multa y cesantea a quienes ejercemos el derecho a la protesta como la docencia. Recordando, hablando de Salta, que el otro día se votó en legislatura justamente acotar la protesta social y bueno, cuestiones que también ya se vieron inclusive en la provincia de Buenos Aires. La última con respecto al ámbito nacional, hubo elecciones como decíamos y como decía sobre todo Farolito que también llega en la repetición de este tren de noticias a partir de las 20:30 y nos suele facilitar todo el laburo. Él hacía mención justamente a las elecciones que hubo en Tucumán, en Mendoza y en San Luis. El peronismo se impuso en Tucumán, recordando algunas figuras salientes, ¿no? Como Abdo, como Mansur que en su momento se había ido de la esfera provincial para asumir un rol en el gabinete nacional, después volvió justamente a la provincia. Bueno, en definitiva, la conclusión es que el peronismo se impuso
en Tucumán. Mientras que en San Luis, recordemos que la familia Rodríguez Sá viene de los tiempos. No comienza ni mucho menos con el Alberto y con el Adolfo, que hoy estarían en veredas opuestas o separados o con algunas oposiciones entre sí, sino que ya hablamos de los Rodríguez Sá promediando el siglo XIX, ¿no? Bueno, sin embargo, Juntos por el Cambio metió un batacazo con una victoria, ¿no?, de la mano de Claudio Poggi. En Mendoza hubo también un poco de respuesta del oficialismo, mientras que en la provincia de Córdoba se votaron cargos municipales. ¿Quién no aparece en esta foto, o aparece en la foto pero no en una versión ganadora, llamémosle, es Milei? Lo de Milei es sin duda un fenómeno extraordinario, porque sigue siendo en las encuestas alguien que a nivel nacional sería muy votado, pero en las provincias no, o por lo menos sus delfines o sus candidatos o sus candidatas no tienen eco en la población. Nos vamos, hasta acá llegamos con la información, el primer tren de noticias de la semana, ojalá sea una semana positiva, recordando justamente algunos aspectos que tienen que ver con la programación de la radio. El día miércoles de 13:30 a 14:30 el programa de Chicas y Chicos con 7 al MIC, es un laburo muy importante que realizan desde principios de año. Ya hace 2 semanas que pudieron ponerse en el aire, tiene que ver con la operación técnica de un par avanzado, un par asociado, bueno, cuestiones que habitualmente compartimos con la audiencia en torno a cómo se desarrolla la pedagogía aquí en la escuela 1737, resostenidos a partir de las 15:30 con los pibes más grandes y ya un programa específicamente dedicado o destinado a la música, más el resto de la programación con los programas que vienen desde Río Negro con Mundo Arte, con Voces por la Tierra que llega desde la cordillera chubutense, de la misma manera que Educándonos en su primera temporada también está en la programación de Radio Namuncurá y proviene de Esquel. En la máquina, el conductor Marcos Rodríguez con S, en la producción la polaca Eugenia Nabosic, el señor Fabio Zapata, el saludo correspondiente para don Fabricio Cardelli, y en la coordinación general el compañero presidente Lautaro Merino González, en el aniversario del cumpleaños de su mamá, la querida Graciela Cheli González, a quien le dedicábamos un gracias a la vida que nos ha dado tanto, versión Joan Baez y Mercedes Sosa. Que pasen bien, que tengan buena semana, nos reencontramos mañana en Bisagra a partir de las 9. Ya te informaste, levantamos las barreras. Así pasó el tren de noticias. La Fundación Seferino Namuncurá agradece a Red 1 por